Ya te diste cuenta de que estás rodeado de personas que intentan controlarte, jefes que usan la culpa como arma, colegas que disfrazan la manipulación de consejos, parejas que convierten cada conversación en un campo minado emocional. Y tú solo reaccionas, nunca actúas. Hoy eso cambia, porque Nietzsche no te enseña a ser víctima, te enseña a ser el jugador que voltea el tablero. Este guión revela 5 leyes ocultas que transforman al manipulado en el incontrolable, no para lastimar, sino para asegurar que nunca más seas el blanco fácil de nadie. La manipulación es un juego de poder, y durante siglos, los débiles inventaron la moralidad precisamente para impedirte jugar. Te dijeron que ser bueno es noble, que perdonar siempre te hace superior, que no ser egoísta es virtuoso. Mentiras, todas son cadenas diseñadas para mantenerte dócil, predecible, controlable. Hoy romperemos esas cadenas. Te mostraré cómo Nietzsche desmanteló la moral del rebaño y forjó principios que convierten al manipulador en presa. 5 leyes que parecen simples, pero que encierran siglos de comprensión sobre el poder psicológico. Si esta mentalidad resuena contigo, activa las notificaciones. Este canal no es para ovejas, prepárate, porque al final de este video ya no serás quien eras al principio. Empecemos con una verdad brutal. La sociedad te programó para ser manipulable. Desde niño te enseñaron a ser bueno, justos, comprensivo. Te dijeron que esas eran virtudes, pero Nietzsche descubrió algo oscuro. Esas supuestas virtudes son exactamente las cualidades que facilitan tu control. En su obra maestra, Genealogía de la Moral, Nietzsche desmonta la mentira más grande de la civilización occidental. Él dice: lo que los débiles llaman virtud es simplemente el veneno que inventaron para debilitar a los fuertes. Piénsalo. ¿Quién se beneficia cuando tú perdonas siempre? ¿Quién gana cuando tú nunca te defiendes? No tú, el manipulador. La moral del rebaño es una herramienta de control psicológico. Te enseñaron que ser egoísta es malo. ¿Resultado? Ahora te sientes culpable cada vez que priorizas tus propios intereses. Te dijeron que vengarte es inmoral. ¿Resultado? Ahora dejas que te pisoteen sin consecuencias. Te adoctrinaron con la idea de que todos merecen una segunda oportunidad. ¿Resultado? Das infinitas oportunidades a quienes te traicionan repetidamente. Esta es la psicología de la domesticación, y funciona porque ataca tu necesidad más profunda, la aprobación social. Desde que eres niño te castigaron por ser malo y te premiaron por ser obediente. Así construyeron una jaula mental. Ahora, incluso adulto, sigues buscando aprobación, y el manipulador lo sabe. Detecta esa necesidad y la usa como palanca para mover tu voluntad. Mira la historia. Los imperios siempre usaron la moralidad como instrumento de dominación. La iglesia medieval no predicaba humildad por amor a Dios, la predicaba para controlar masas que, si se rebelaban, destruirían el sistema. Los reyes no promovían la obediencia por orden divino, la promovían porque un pueblo obediente es un pueblo explotable. La moral nunca fue sobre ser mejor, siempre fue sobre ser controlable. Y aquí está la primera ley oculta que Nietzsche forjó. Reconoce que tu bondad puede ser tu debilidad. No toda bondad es debilidad, pero la bondad sin límites, la bondad que nunca dice no, la bondad que perdona lo imperdonable. Esa es la invitación perfecta para que el depredador entre. Tu bondad sin límites es como una fortaleza sin muros. Invita al invasor ejercicio inmediato. Toma papel y lápiz. Anota 3 momentos específicos en los que ser bueno te perjudicó. 3 situaciones donde tu necesidad de aprobación fue usada contra ti. 3 veces que perdonaste y te volvieron a traicionar. Si no puedes recordar 3, estás mintiendo a ti mismo o llevas tan interiorizada la domesticación que ni siquiera reconoces el abuso. Ahora viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas veces más permitirás que eso suceda? Porque cada vez que dejas pasar una manipulación, no estás siendo noble. Estás entrenando al manipulador para que repita. Le enseñas que contigo funciona, que eres terreno fértil para sus tácticas. Nietzsche lo dijo con claridad devastadora. Quien no puede defenderse merece ser dominado. Cruel pero cierto. El mundo no premia a las víctimas.
Premia a quienes establecen límites y los defienden con ferocidad. Ahora que ves la trampa, es momento de aprender el contraataque. La primera ley de defensa psicológica. Cuando alguien intenta manipularte, tu primer instinto es confrontar directamente. Gritar, acusar, defenderte con argumentos lógicos. Error. Porque el manipulador espera eso. Ya preparó contraargumentos. Ya diseñó la siguiente trampa emocional. Está 3 pasos adelante en su propio juego. La primera ley oculta es más sutil y más letal. No confrontes, refleja. Usa exactamente la misma táctica que él usa contra ti, pero amplificada. Esto es lo que Nietzsche llamaría usar el veneno del enemigo como antídoto. Nietzsche escribió en Más allá del bien y del mal: quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en monstruo, pero quien no lucha ya es un esclavo. La clave está en entender que el espejo invertido no te convierte en manipulador, te convierte en incontrolable. Hay una diferencia abismal. Veamos cómo funciona en la práctica. Imagina esta situación. Alguien usa culpa para controlarte. Te dice: después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Clásica manipulación emocional. Tu instinto es defenderte. No es verdad, yo siempre te he agradecido. Mal, porque acabas de entrar en su frame. Ahora estás justificándote. Ya perdiste. El espejo invertido responde diferente. Exactamente. Precisamente por eso es tu turno de entenderme a mí. Observa lo que sucedió. No negaste. No te justificaste. Tomaste su misma estructura de culpa y la devolviste amplificada. Ahora él está en la posición defensiva. El script se rompió. El manipulador entra en cortocircuito mental porque perdió el control de la conversación. Esto funciona porque los manipuladores operan con guiones mentales fijos. Han repetido sus tácticas 1000 veces. Saben exactamente cómo reaccionarás, con defensa, con culpa, con justificación. Pero cuando reflejas su táctica amplificada, destruyes el patrón. Ellos no tienen respuesta preparada. Entran en pánico psicológico. Otto von Bismarck, el arquitecto de la unificación alemana, era maestro en esta técnica. Cuando diplomáticos europeos intentaban presionarlo con ultimátums, Bismarck no rechazaba, aceptaba y luego doblaba las exigencias. Perfecto, acepto tu propuesta. Ahora tú acepta estas 3 condiciones adicionales. Los diplomáticos quedaban paralizados. No podían retractarse sin perder credibilidad. Bismarck convirtió cada intento de manipulación en victoria propia. La psicología detrás es simple pero devastadora. El manipulador depende de que tú sigas el libreto. Su poder existe solo mientras controla el marco emocional de la interacción. Cuando usas el espejo invertido, no solo sales de su marco, creas uno nuevo donde él es la presa. Otro ejemplo práctico. Alguien te hace ghosting emocional, te ignora para que tú supliques atención. Respuesta instintiva: ¿por qué no me hablas? ¿Hice algo mal? Perdiste. Respuesta: espejo invertido, silencio total durante el doble de tiempo que él te ignoró. Cuando finalmente te busque, y lo hará porque su táctica era controlarte, respondes con indiferencia casual. Ah, estaba ocupado. ¿Necesitabas algo? Acabas de invertir el poder. Ahora él siente la desesperación que quería provocarte a ti. Implementación inmediata. Esta semana, identifica una persona que frecuentemente te manipula. Puede ser sutil, alguien que siempre olvida su billetera cuando salen, alguien que necesita tu ayuda justo cuando tienes planes, alguien que usa tus inseguridades como botones de control. Espera su próxima táctica, y cuando llegue no reacciones como siempre. Refleja, amplifica. Observa cómo se congela, cómo busca palabras, cómo pierde la compostura. El espejo invertido no es venganza, es restablecimiento de equilibrio de poder. Es la aplicación práctica de la voluntad de potencia nietzscheana, afirmar tu fuerza frente a quien intenta negarla. Pero el espejo es solo el comienzo. La segunda ley es aún más devastadora, porque ataca la necesidad fundamental del manipulador. Todo manipulador necesita combustible para operar, y ese combustible es tu reacción emocional. Tu enojo, tu miedo, tu culpa, tu desesperación. Sin tu reacción, el manipulador se desintegra psicológicamente. La segunda ley oculta es simple en teoría, pero requiere disciplina férrea en la práctica.
Niega toda reacción. Conviértete en vacío, Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra. El espíritu superior no se deja tocar por aquello que no merece su atención. No estaba hablando de ignorancia pasiva, hablaba de indiferencia activa como arma de destrucción psicológica. Porque la indiferencia, cuando es estratégica, no es ausencia de poder, es concentración absoluta de poder. Entendamos la psicología. Los manipuladores son, en esencia, narcisistas emocionales. Necesitan provocar reacciones para sentir que existen, que importan, que tienen control. Cuando gritas, confirmas su poder. Cuando lloras, validan su impacto. Cuando te justificas, demuestras que te afectan. Cada reacción es oxígeno para su ego distorsionado. Pero cuando no reaccionas, cuando respondes con calma total, casi robótica, cuando tus ojos muestran el mismo interés que si estuvieras mirando una pared, algo devastador sucede en su mente. Entran en crisis existencial interna. ¿Por qué no puedo afectarlo? ¿He perdido mi poder? ¿Ya no importo? Veamos la ejecución táctica en 3 fases. Fase 1. Alguien intenta provocarte. Insulto disfrazado de broma. Crítica envuelta en preocupación. Comparación diseñada para herirte. Tu respuesta. Tono calmado, casi aburrido. Interesante perspectiva. Nada más. Sin explicación. Sin contraataque. Sin emoción visible. Fase 2. El manipulador intensifica porque su táctica inicial falló. Ahora es más directo, más agresivo, más desesperado. Te acusa de ser frío, insensible, arrogante. Esto es crítico. Están revelando su desesperación. Tu respuesta. Mantienes el vacío emocional. Puede ser. 2 palabras. Silencio después, fase 3, colapso o revelación. El manipulador tiene 2 opciones. Opción A. Colapsa emocionalmente. Muestra su verdadera necesidad patética de provocar reacción. Opción B. Revela sus verdaderas intenciones, porque ya no puede disfrazarlas bajo manipulación sutil. En ambos casos, tú ganas, porque ahora ves la verdad sin máscaras. Marcus Aurelius, emperador romano y filósofo estoico, era maestro en esta técnica. Sus meditaciones están llenas de recordatorios. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Cuando senadores manipuladores intentaban provocarlo en el Senado con acusaciones públicas, Aurelius respondía con silencio filosófico. No se defendía, no atacaba, simplemente existía inmutable. Los senadores se destruían solos en su frenesí por obtener reacción. La historia los olvidó. A Aurelius lo recordamos 2000 años después. La indiferencia estratégica es el abismo. Y Nietzsche sabía sobre abismos. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también te mira a ti. Pero hay un secreto más oscuro. Cuando el manipulador mira tu indiferencia, no encuentra nada que lo mire de vuelta, solo vacío. Y ese vacío lo desmorona. Ejercicio de forja. Durante los próximos 7 días, cada vez que alguien intente manipularte emocionalmente, implementa la respuesta del vacío. Interesante perspectiva. Puede ser. Ya veo. Frases neutras, tono neutro. Lenguaje corporal neutro. No expliques. No justifiques, solo sé indiferente. Lleva un registro. Anota cuántos manipuladores se desestabilizan, cuántos revelan sus verdaderas intenciones, cuántos simplemente se alejan buscando presas más reactivas. Tu indiferencia es el abismo, y cuando el manipulador mira hacia él, se desmorona. Pero aquí viene el nivel superior, porque neutralizar no es suficiente. La tercera ley te enseña a contraatacar con precisión quirúrgica, a obligarlos a delatarse usando sus propias palabras como soga. Los manipuladores construyen castillos de naipes emocionales, narrativas vagas, acusaciones imprecisas, exigencias disfrazadas de favores, y dependen de que tú aceptes esas estructuras sin cuestionar. La tercera ley oculta destruye esos castillos con una sola herramienta: la pregunta correcta. No cualquier pregunta. La pregunta siniestra. Nietzsche dijo: no aceptes verdad alguna que no haya sido forjada por tu propio martillo. La pregunta siniestra es ese martillo. No es agresiva, no es defensiva. Es una pregunta que expone la contradicción interna del manipulador y lo obliga a revelarse. Veamos la anatomía.
Un manipulador dice, si fueras un buen amigo harías esto por mí. Carga emocional implícita. Tu valor como amigo depende de tu obediencia. Tu instinto, justificarte. Sí, soy buen amigo, pero... Error. Porque entraste en su marco donde tu valor está en juicio. La pregunta siniestra responde, ¿y qué harías tú en mi lugar? Observa la magia oscura de esta pregunta. No niegas, no atacas, solo preguntas. Y con esa pregunta, obligas al manipulador a enfrentar su propia hipocresía. Porque si él responde honestamente, yo no lo haría, acaba de admitir que te está pidiendo algo que él mismo no daría. Si miente, yo sí lo haría, acabas de crear un precedente que puedes cobrar después. Esto funciona porque los manipuladores construyen narrativas emocionales vagas. No quieren precisión, no quieren lógica, quieren que te ahogues en culpa y reacciones emocionalmente. Tu pregunta los fuerza a ser específicos y la manipulación se desintegra bajo la luz de la especificidad. Sócrates destruyó a los sofistas de la antigua Grecia solo con preguntas. Los sofistas eran manipuladores profesionales. Cobraban por enseñar a manipular mediante retórica. Sócrates los enfrentaba en plazas públicas y simplemente preguntaba, ¿qué es la justicia que enseñas? Si es tan verdadera, ¿por qué solo funciona con palabras bonitas? ¿Puedes definir lo que vendes? Los sofistas colapsaban. Sus castillos retóricos se derrumbaban bajo preguntas simples pero precisas. Esta es la técnica socrática oscura aplicada a manipulación moderna. Arsenal de preguntas siniestras para situaciones específicas. Cuando usan urgencia falsa, ¿por qué precisamente ahora? Obliga a revelar si realmente es urgente o solo manipulación por presión. Cuando usan culpa, ¿por qué debería sentirme culpable exactamente? Fuerza a articular la lógica de su acusación. La mayoría no puede porque no hay lógica, solo carga emocional. Cuando hacen exigencias disfrazadas, ¿qué ganas tú con esto? Pregunta directa que destruye el disfraz de preocupación por ti, ¿o es por tu bien? Cuando prometen reciprocidad futura, ¿harías exactamente lo mismo por mí? Crea compromiso específico que puedes cobrar. La mayoría huirá porque no tienen intención de reciprocar. Cuando te comparan con otros, ¿y esa persona haría lo que me pides? Expone que no te compara por inspiración, sino por manipulación. La clave está en el tono. No preguntes con rabia, no preguntes con sarcasmo. Pregunta con curiosidad genuina, casi inocente, como si realmente quisieras entender. Esto desactiva la defensa del manipulador. No puede acusarte de ser agresivo porque solo estás preguntando. Implementación inmediata. La próxima vez que sientas que alguien te manipula, no argumentes. No te defiendas, no contraataques. Simplemente pregunta. Una pregunta específica que exponga la contradicción. Y luego, silencio. Deja que ellos llenen ese silencio con más palabras que los delatan. Tu pregunta es el bisturí. Corta la narrativa manipuladora y expone el órgano enfermo debajo, su verdadera intención egoísta. Pero las primeras 3 leyes son defensivas. Te protegen, te blindan. La cuarta y quinta ley son diferentes, son ofensivas. Convierten al manipulador en tu herramienta. Y empezamos con la más psicológicamente perturbadora. Si estas leyes están cambiando tu perspectiva, suscríbete. Aún faltan las 2 más letales. Hay un arma que aterroriza al manipulador más que cualquier contraargumento, más que cualquier acusación, más que cualquier defensa elaborada. Esa arma es tu silencio, pero no cualquier silencio, el silencio predatorio. El silencio que observa, que espera, que presiona psicológicamente hasta que el manipulador se ahoga en sus propias mentiras. Nietzsche entendió el poder del silencio. Las palabras más valiosas son aquellas que nunca fueron dichas. Pero hay un nivel más profundo. El silencio no es ausencia de comunicación, es presión concentrada. Es el depredador mirando fijamente a la presa, sin moverse, hasta que la presa comete el error fatal de correr. Entendamos la mecánica psicológica. Los humanos tenemos pavor ancestral al silencio en situaciones de confrontación. El silencio significa juicio pendiente, significa rechazo potencial, significa expulsión del grupo.
Nuestro cerebro primitivo interpreta el silencio como amenaza social. Por eso, instintivamente, intentamos llenarlo con palabras, cualquier palabra, solo para romper la tensión. El manipulador es especialmente vulnerable a esto porque su poder depende de controlar la narrativa. Necesita hablar, necesita justificar, necesita que tú reacciones para saber cómo ajustar su siguiente movimiento. Tu silencio rompe ese control, lo deja sin mapa. Entra en pánico cognitivo. Veamos la ejecución táctica. Escenario: alguien te acusa de algo. Manipulación clásica por culpa. Eres egoísta porque no hiciste X. Tu instinto es defenderte inmediatamente con argumentos. No soy egoísta porque hice Z. Error terminal. Porque acabas de validar que la acusación merece respuesta. Entraste en su marco. El silencio predatorio funciona diferente. Te acusan. Tú solo miras, fijamente, sin expresión obvia. 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos. Sin decir nada, sin asentir, sin negar. Solo miras. El peso del silencio empieza a presionar. El acusador se incomoda. Su cerebro entra en pánico. ¿Por qué no responde? ¿Lo lastimé demasiado? ¿Está enojado? ¿Me está juzgando? ¿Está planeando algo? Y entonces, inevitablemente, el manipulador hace lo que no debía. Habla más. Es que, bueno, no es que seas completamente egoísta, pero empezó a retractarse. Tu silencio lo obligó a debilitar su propia acusación. Si sigues en silencio, seguirá hablando. Entiendo que tienes tus razones, solo que ahora está justificándose él. La dinámica de poder se invirtió completamente, y tú no dijiste una sola palabra. Robert Greene lo documentó en las 48 leyes del poder. Habla poco. Cuando hablas, los demás te analizan. Cuando callas, entran en pánico. Greene estudió a manipuladores históricos y descubrió que todos temían el silencio de sus adversarios más que cualquier contraataque verbal. Winston Churchill usaba esta técnica en negociaciones diplomáticas cruciales. Cuando líderes de otras naciones hacían exigencias absurdas, Churchill encendía su cigarro, se recostaba y simplemente miraba. 5 minutos de silencio. 10 minutos. Los otros líderes empezaban a sudar, a modificar sus exigencias, a ofrecer concesiones que nunca planearon dar. Todo porque no soportaban el silencio de Churchill. La neurociencia moderna confirma esto. Estudios de Yale demostraron que el cerebro humano entra en estado de estrés elevado después de solo 7 segundos de silencio en confrontación social. El cortisol aumenta, la ansiedad se dispara. La necesidad de arreglar el silencio se vuelve compulsiva. El manipulador, cuyo ego es más frágil que el promedio, sufre esto amplificado. Entrenamiento del silencio predatorio. Próxima vez que alguien te acuse o manipule emocionalmente, implementa este protocolo. Respira profundo 3 veces. Cuenta mentalmente hasta 7. Mantén contacto visual. No rompas el silencio. Observa cómo el otro empieza a llenarlo con más palabras, más justificaciones, más revelaciones. Cada palabra adicional es una cuerda más con la que se atan. Tu silencio es una trampa invisible. Mientras más hablan para llenarlo, más se enredan. Y ahora llegamos a la ley final, la más oscura, la que separa al defensor del estratega maestro, porque esta ley no neutraliza al manipulador. Lo convierte en tu herramienta inconsciente. El nivel supremo de la contramanipulación no es defenderte, no es neutralizar, no es siquiera destruir al manipulador. Es algo más sofisticado, más oscuro, más nietzscheano. Convertirlo en tu herramienta sin que lo sepa. Hacer que trabaje para tus objetivos mientras cree que está avanzando los suyos. Esta es la inversión total. Nietzsche hablaba de transvaloración. Invertir completamente los valores. Aplicado a la manipulación, significa esto. Donde el manipulador ve un objetivo, controlarte, tú colocas una trampa que trabaje para ti. Nietzsche lo diría así: no destruyas a tu enemigo, transfórmalo en escalera. La inversión total funciona en 3 etapas precisas. Etapa 1. Identificas qué quiere realmente el manipulador, no lo que dice querer. Lo que realmente busca usualmente es atención, validación, sensación de control o beneficio material. Etapa 2.
Le das una falsa victoria pequeña, irrelevante para ti pero significativa para su ego. Etapa 3. Usas esa victoria como palanca para moverlo hacia lo que tú realmente quieres. Ejemplo concreto. Manipulador. Deberías ayudarme con mi proyecto este fin de semana. Lectura real. Quiere tu tiempo y trabajo gratis, probablemente para lucirse él con los resultados. Respuesta instintiva. No puedo o está bien. Ambas opciones pierden. La primera genera conflicto. La segunda te somete. Inversión total. Tienes razón, debería. Pero primero necesito que me ayudes con algo esta semana. Observa la mecánica. No rechazaste. No aceptaste directo. Colocaste una condición que invierte la dinámica. Ahora él está trabajando primero para ti. Y hay más. Si él se niega, acabas de exponer su hipocresía y tu negativa posterior está justificada. Si él acepta, acabas de convertir su intento de manipulación en trabajo para ti. Ganas en ambos escenarios. La psicología detrás es devastadora. Los manipuladores son narcisistas. Necesitan ganar. Les encanta sentir que lograron doblegar tu voluntad. La inversión total les da esa sensación, pero es ilusoria. Les das una victoria simbólica pequeña, mientras tú obtienes ganancia práctica grande. Ellos celebran ganar la batalla. Tú ya ganaste la guerra. Otto von Bismarck era maestro absoluto de esta técnica. Durante la unificación alemana, necesitaba que estados alemanes más pequeños se unieran bajo Prusia. Los líderes de esos estados eran manipuladores orgullosos que no querían parecer subordinados. Bismarck les permitió ganar debates públicos sobre detalles ceremoniales irrelevantes. Ellos celebraban sus victorias. Mientras tanto, Bismarck ya había firmado los tratados reales que los ponían bajo control prusiano. Les dio victorias falsas en lo simbólico. Obtuvo poder real en lo práctico. Sun Tzu lo documentó hace 2500 años. Deja que tu enemigo crea que está ganando hasta que sea demasiado tarde para retroceder. La inversión total es aplicación moderna de sabiduría milenaria sobre guerra psicológica. Otro ejemplo. Alguien usa comparación para manipularte. Tu hermano sí sabe cómo ser exitoso. Lectura real. Quieren provocar inseguridad para controlarte emocionalmente. Inversión total. Tienes razón, debería aprender de él. ¿Podrías presentarme a sus contactos profesionales? Ahora el manipulador está atrapado. Si se niega, expone que su preocupación era falsa. Si acepta, está trabajando activamente para tu beneficio real, mientras pensaba que solo te estaba lastimando. La clave está en ver más allá del ataque superficial. El manipulador te ve como objetivo. Tú debes verlo como recurso temporal y descartable. No hay emoción, no hay rencor, solo cálculo estratégico frío. Él intenta usarte. Tú lo usas primero, mejor y sin que lo detecte. Implementación avanzada. Identifica al manipulador más persistente en tu vida. Estudia su patrón. ¿Qué busca siempre? ¿Validación? ¿Control? ¿Beneficio material? En tu próxima interacción con él, dale una victoria falsa en exactamente eso. Algo que lo haga sentir ganador, pero que a ti no te cueste nada real. Y mientras él saborea su triunfo, muévelo sutilmente hacia una posición que te beneficie. Observa cómo trabaja para ti mientras cree que ganó. El manipulador cree que mueve las piezas, pero tú ya rediseñaste el tablero. Y con esto tienes las 5 leyes. Pero entender no es suficiente. Ahora viene la forja final, integrarlas en tu identidad. Llegamos al punto de síntesis. Tienes 5 leyes ocultas en tu arsenal mental. Pero antes de que salgas a aplicarlas, necesitas entender algo crítico que Nietzsche enfatizó toda su vida. Existe una diferencia abismal entre el manipulador y el contramanipulador. Entre el depredador común y el espíritu libre armado. El manipulador usa técnicas para controlar a los débiles porque necesita sentirse poderoso. Es un parásito. Necesita huéspedes. Sin víctimas, su identidad colapsa. El contramanipulador, tú después de este video, usa técnicas para destruir a quienes intentan controlarlo. No buscas víctimas. Buscas libertad. No necesitas manipular para sentirte poderoso. Necesitas contramanipular para seguir siendo libre. Nietzsche lo expresó con claridad brutal. No busco destruir por placer, sino por necesidad de afirmar mi voluntad.
Esta es la distinción fundamental. No usas estas leyes para lastimar inocentes. Las usas como escudo contra ataques y como espada contra agresores. Hay un código implícito en todo esto. El código del espíritu libre. Nunca inicias manipulación contra quien no te ataca. Pero cuando alguien intenta dominarte, respondes con fuerza desproporcionada. No para venganza emocional, para enseñanza permanente, para que ese manipulador aprenda que contigo el juego no funciona. Y idealmente, para que nunca más intente manipular a nadie, porque descubrió que hay quienes devuelven el golpe multiplicado. Entendamos la progresión del poder que atravesaste en este video. Nivel 1, donde estabas al inicio. Víctima inconsciente. Reaccionabas a manipulación sin entenderla. Creías que ser bueno siempre era virtud. Aceptabas la moral del rebaño sin cuestionarla. Eras presa fácil. Nivel 2, donde estás ahora. Guerrero consciente. Entiendes los mecanismos de manipulación. Reconoces cuando intentan controlarte. Tienes arsenal de contratécnicas específicas. Puedes defenderte y contraatacar. Ya no eres presa fácil. Nivel 3, donde vas y aplicas esto consistentemente. Incontrolable. Los manipuladores te detectan y evitan. Aprenden, a través de experiencia dolorosa, que contigo no funciona. Desarrollas reputación no verbal de ser difícil, impredecible. Mejor no intentar. Nadie te ataca, porque todos saben intuitivamente que saldrán peor. Este es el nivel del espíritu libre nietzscheano. Recapitulemos las 5 leyes con síntesis brutal. Ley 1. El espejo invertido. Cuando te manipulan, no confrontes directamente. Usa su misma táctica amplificada. Devuelve el golpe psicológico multiplicado. Rompe su script mental. Ley 2. La indiferencia estratégica. Niega toda reacción emocional. El manipulador necesita tu emoción como combustible. Sin ella, se desintegra. Tu vacío es su abismo. Ley 3. La pregunta siniestra. No argumentes. No te defiendas, pregunta. Una pregunta específica que expone su contradicción. Oblígalos a delatarse con sus propias palabras. Ley 4. El silencio predatorio. Cuando te acusan o presionan, no respondas inmediatamente. Mira, espera, cuenta hasta 10. Tu silencio es trampa psicológica. Ellos la llenan con más mentiras que los ahogan. Ley 5. La inversión total. Nivel maestro. No solo neutralizas al manipulador, lo conviertes en tu herramienta inconsciente. Le das victorias falsas mientras obtienes ganancias reales. Rediseñas el tablero completo. Estas 5 leyes no son truques de autoayuda, son principios de guerra psicológica que Nietzsche forjó para quienes se niegan a ser domesticados. Funcionan porque están basadas en comprensión profunda de psicología humana, dinámica de poder y debilidad narcisista del manipulador promedio. Pero hay una advertencia final que Nietzsche daría. Estas leyes te hacen poderoso. Y el poder sin propósito es tiranía. No uses esto solo para ganar interacciones sociales. Úsalo para proteger tu libertad, para construir tu proyecto de vida sin interferencia, para afirmar tu voluntad contra quienes intentan negarla. No me preguntes si estas leyes son buenas o malas. Esa es pregunta de esclavo moral. Pregúntate si te hacen más fuerte. Pregúntate si protegen tu libertad. Pregúntate si te permiten vivir según tus propios valores en lugar de valores impuestos. Si la respuesta es sí, entonces son correctas para ti. La moral del rebaño te juzgará. El Übermensch no pide permiso. Hoy dejaste de ser el yunque. Te convertiste en el martillo. Ahora tienes las armas, pero recuerda, el conocimiento sin aplicación es fantasía. La teoría sin práctica es masturbación intelectual. Sal de este video diferente. Implementa aunque sea una ley esta semana. Observa los resultados. Ajusta. Mejora. Forja tu propia versión de estas técnicas adaptadas a tu realidad específica. Empezaste este video como alguien que reacciona. Lo terminas como alguien que domina. Estas 5 leyes ocultas no son trucos psicológicos baratos. Son principios de guerra mental que Nietzsche destilló de siglos de filosofía sobre poder, que la historia validó con ejemplos de grandes estrategas, que la psicología moderna confirma con estudios sobre narcisismo y manipulación. La sociedad quiere que seas manipulable. Te entrena desde niño para obedecer, para no cuestionar, para sentir culpa,
cuando priorizas tus intereses. Este canal existe para hacer exactamente lo contrario. Transformarte en alguien psicológicamente incontrolable. Alguien que los manipuladores detectan y evitan. Alguien que juega el juego mejor que quienes intentan jugarlo contra ti. Estas leyes funcionan, pero solo si tienes coraje de aplicarlas, solo si estás dispuesto a romper con la moral del rebaño que te dice no seas malo, perdona siempre, no te defiendas tan duramente. Esa moral es jaula. Nietzsche te ofrece el martillo para destruirla. Hay dos tipos de personas, las que ven este video y olvidan mañana, y las que lo ven y se transforman permanentemente. Las primeras seguirán siendo manipuladas toda su vida. Las segundas se convierten en espíritus libres. ¿Cuál eres tú? Si te niegas a seguir siendo presa, si esta mentalidad resuena con algo profundo en ti, si sientes que finalmente alguien te habla sin mentiras piadosas, suscríbete, porque cada video en este canal funciona como este. Destruye una mentira que te mantiene débil y forja un principio que te hace incontrolable. El próximo video revelará algo aún más oscuro, las verdades que Nietzsche ocultó incluso de sus discípulos más cercanos. Conocimiento tan peligroso que solo compartió en cartas privadas que la mayoría nunca lee. Nietzsche no ofrece consuelo, ofrece poder, úsalo.